hoy vamos a trabajar sobre el modelo propuesto por la cátedra, ¿sí? Aquel que ideó de alguna manera el Toto Balestri y que con Roberto, Rocío le fuimos dando forma y lo fuimos adaptando un poco a la necesidad que veíamos y a la realidad en la aplicación concreta en casos principalmente del agro y la agroindustria pampeana. El modelo es obviamente esencia prospectivo estratégico o estratégico prospectivo, ahí con Roberto siempre tenemos un ida y vuelta. La idea es partir de un norte, ¿sí? Una situación deseada que la planteamos como utópica concreta, que no tiene un tiempo de referencia, utópica concreta porque es utópica porque tiene que ser lo suficientemente desafiante, y concreta porque al cabo de algunos ciclos de planeamiento tiene que poder realizarse. Posicionados en la situación deseada, que se construye a partir de los valores organizacionales, que son un proxy, ¿sí? Una aproximación a la política, al marco político de largo plazo, se evalúa la situación actual, siempre considerando el pasado, siempre sabiendo que el pasado no es una línea recta, sino que implica perspectivas, pero lo mejor es, si tenemos formas de medirlo, de evaluarlo, mucho mejor, pero tenemos que entender cómo ese presente se construyó a partir de las variables más importantes que hacen al pasado organizacional. Ahí se hace un análisis externo e interno, no se toma postura sobre la fuerza, sino que del lado externo se analizan las restricciones y del lado interno los recursos y capacidades dinámicas, y a partir de esa evaluación de la situación actual se propone una situación de mejora. Esa situación de mejora es un punto, ¿sí? En un lapso determinado que está correlacionado con el modelo deseado, ¿sí? que es un punto intermedio entre la situación actual y el modelo deseado que nos habíamos propuesto de largo plazo. Obviamente tiene un tiempo de mejora, ¿sí? Ese tiempo de mejora va a definir de alguna manera la zona de conflicto, y para poder materializarla o cuantificarla, lo que les proponemos es que en la situación actual, en aquel análisis de la situación actual, elaboren indicadores de diagnóstico que nos permitan medirla, cuantificarla, cualificarla y discutirla, y después propongan indicadores de desempeño que materialicen esa situación de mejora que está compuesta por objetivos y que deben ser canalizados por indicadores de desempeño para medir esa realización de objetivos. Obviamente, al ser un análisis dinámico, no tengo que pensar concretamente los condicionantes y las restricciones en un momento determinado, sino tengo que evaluar cuáles van a ser las condicionantes y restricciones en ese tiempo, en esa zona de conflicto. Y ahí es donde surge el campo de fuerzas estratégicas, que son identificar factores y variables que potencian, restringen, de alguna manera positiva o negativamente, el cumplimiento de los objetivos en ese tiempo determinado. Entonces ahí aparecen fuerzas internas, externas, estructurales, coyunturales, que van a ser evaluadas o valorizadas de acuerdo a su favorabilidad, gravedad y urgencia. Una vez que tengo definido eso, planteo el marco político y establezco cuáles son las alternativas estratégicas que me permitirían pasar de la situación actual a la de mejora, contemplando esa atracción de fuerza, que esas fuerzas no solamente están identificadas de manera individual, sino que deben ser integradas con correlación, con relaciones causa-efecto entre fuerzas. Defino cuáles son las alternativas y a partir de ahí defino cuáles son las estrategias que voy a llevar adelante en el proceso de planificación. Si yo lo pongo en el mediano plazo o en el largo plazo, esta cuestión, debo analizar primero los determinantes y valores para construir una situación deseada. A partir de esa situación deseada o modelo deseado, analizo la situación actual por primera vez, planteo una situación de mejora, tengo una zona de conflicto, analizo la relación entre las fuerzas, el campo de fuerzas estratégicas, propongo estrategias, ejecuto, me adapto, aprendo, controlo, evalúo cómo fue el cumplimiento de ese plan, y empiezo un nuevo proceso de planificación donde se revisa la situación deseada, ese modelo deseado de largo plazo, critico nuevamente la situación actual, establezco una situación de mejora nueva, analizo el campo de fuerzas nuevo que se establece, defino nuevamente cuáles son las estrategias, ejecuto y me adapto, y así voy en un proceso continuo de aproximación a ese modelo deseado, que era utópico concreto, con esta idea de que a medida que avanzamos en los procesos de planificación nos vamos acercando cada vez más. Bien, eso sería todo el video por ahora, ¿sí? La idea es delimitar el sistema, entonces por eso ahí aparece el concepto de sistema, porque es fundamental
para empezar este análisis estratégico, que ustedes tengan delimitado concretamente el sistema bajo estudio como para poder avanzar en un proceso de planificación estratégica. Nos vemos en el próximo video. Recuerden que todo esto se traduce en un cuadro de fuerza estratégica que después el Robert en la guía se los va a explicar cómo poder canalizar.